Este video está dedicado al desarrollo y explicación de los temas de la ficha número 11 del programa de contenidos para la asignatura Algoritmos y Estructuras de Datos. Y en particular comienza con un análisis, una presentación de lo que vamos a llamar tratamiento especial de parámetros en el lenguaje Python. Nosotros sabemos, por lo que hemos visto en fichas anteriores y en videos anteriores, que el mecanismo de parametrización de una función requiere que al ser invocada una función, se le pasen a la misma exactamente tantos parámetros actuales del lado de la llamada de la función, como sea la cantidad de parámetros formales que la función haya definido en su propia cabecera. Un ejemplo sencillo es la función POW, nativa del lenguaje. La función POW tiene definidos dos parámetros en su interior, dos parámetros formales. El primero es la base del cálculo que se quiere hacer y el segundo es el exponente al que se quiere elevar la base. La función declara esos dos parámetros y cuando se la invoca, se supone que el programador debe enviar esos dos valores o dos valores para que sean asignados en estos dos parámetros. Si se intenta llamar a la función POW con menos de dos parámetros o con más de dos parámetros, el intérprete Python provocará un error, porque la regla es tan simple como tengo tantos parámetros formales definidos en mi cabecera, tantos son los parámetros actuales que me tienen que enviar cuando sea invocada. Sin embargo, hay muchas funciones nativas o predefinidas del lenguaje Python que admiten un número variable de parámetros actuales cuando la función es invocada, lo cual parece de hecho una excepción a la regla y es justamente de lo que vamos a intentar discutir aquí. Un ejemplo de esto son las funciones min y max, entre otras muchas que Python provee, en las que parece que esta regla de tantos parámetros formales, tantos parámetros actuales, estaría incumpliéndose. Por ejemplo, podemos llamar a la función max para que nos devuelva el mayor de una lista de números o de una secuencia de números y como vemos en el ejemplo puedo llamarla pasándole, por ejemplo, tres valores. Y esa llamada a la función max toma estos tres parámetros actuales que le envío aquí y me devolverá el más grande de los tres, que en este caso es el 6. Pero podemos llamar a la función max con más parámetros, no necesariamente con 3, o con menos. En la segunda línea estoy mostrando una forma de invocar a la función max y en esta línea le estoy pasando 6 parámetros actuales, de entre los cuales va a tomar el mayor y me lo va a retornar, que en este caso sería el 7. Como vemos, la función max no está atada a que le pase un número fijo de parámetros, sino que puedo pasarle una lista en principio arbitrariamente larga de valores para que ella tome esa lista, la procese adecuadamente y me retorne el mayor. Y lo mismo pasa con la función min. Aquí estoy invocando la función min pasándole 4 parámetros, de entre los cuales me va a retornar el menor, que es el 3. Y en la última línea estoy invocando la misma función, pero pasándole 8 parámetros, y de esos 8 me va a devolver el más chico, que en este caso es el 1. La pregunta, bueno, es ¿cómo es posible que haya funciones que salteen de manera tan dramática esta regla de la igualdad entre la cantidad de parámetros formales y la cantidad de parámetros actuales? El hecho es que estas funciones parecen admitir un número arbitrario de parámetros, ¿de acuerdo? En cada una de las 4 líneas estoy mostrando distinto número de parámetros y las funciones, las dos, min y max, funcionan adecuadamente, toman esos parámetros sin ningún tipo de problema, los procesan sin ningún tipo de problema y me retornan el valor. Bueno, este tipo de cosas son posibles en Python, ya que Python permite o provee 3 mecanismos que permiten o mediante los cuales se puede hacer que una función acepte un número
variable de parámetros actuales cuando se le invoca. Esto que quede claro, en la cabecera de la función del lado de adentro se declaran una cantidad fija de parámetros formales, pero existen ciertos mecanismos que permiten declarar esos parámetros formales de manera especial y en función de ello, cuando se invoque la función, el programador puede optar por enviar más parámetros o menos parámetros de los que la función formalmente tiene declarados. Por eso hablamos de tratamiento especial de parámetros. Se hace algo especial en la declaración de los parámetros formales para que al invocar a la función se pueda pasar una lista variable de parámetros actuales. Y estos mecanismos que Python provee son esencialmente tres y están disponibles para cualquier programador, no solo en las funciones nativas o predefinidas del lenguaje. Esos mecanismos en general se conocen como parametrización con valores por defecto o con valores por default, parametrización con palabra clave y también la última, parametrización por lista de longitud arbitraria. Los tres mecanismos son aplicados por Python en distintas funciones de su librería estándar y de sus funciones predefinidas, y también están disponibles para que los propios programadores puedan aplicarlos en sus propias funciones personalizadas. La idea, como dije hace un ratito, es que la función declara de manera especial sus parámetros formales. Y de esta forma, al invocarla, el programador puede optar por no enviar algunos o todos los parámetros actuales que de otro modo serían obligatorios. Y cada uno de estos tres mecanismos, como vamos a ver ahora, tiene sus detalles de implementación. El primero que vamos a ver es el mecanismo de parametrización con valores por defecto, que es muy común no solo en Python, sino en muchísimos otros lenguajes. La idea es que al definir en la cabecera de la función un parámetro formal, se pueda asignar a ese parámetro formal un valor en forma explícita en el momento en que se lo define. Acá ponemos un ejemplo del cual por el momento lo que nos importa es la estructura de la cabecera y no tanto lo que en este momento está haciendo la función a nivel lógico. Observemos que la función se llama ordenar y define en su cabecera tres parámetros formales, n1 y n2, que no presentan ninguna rareza, y un tercer parámetro que en este caso se llama ascendant, pero observemos que en el momento en que lo defino a este parámetro, en el momento en que lo nombro, le estoy asignando a ese parámetro el valor booleano true. Así como en este caso opté por poner un true, si el programador en otro momento necesita hacer algo parecido a esto, pero asignando valores de otros tipos, por supuesto que lo puede hacer. No es el tipo de valor lo que importa, sino el hecho de asignarle un valor en el momento de definir la cabecera de la función al parámetro. ¿Cuál es la idea? La función en principio tiene que tomar estos dos valores n1 y n2, que suponemos son números, y tiene que devolvérmelos a estos dos números, pero ordenados. Dependiendo de lo que valga el parámetro ascendant, la función tiene que devolverme estos números en orden de menor a mayor o en orden de mayor a menor. Si ascendant dentro de la función es true, entonces la función devolverá primero el menor y luego el mayor. Pero si ascendant es falso, entonces la función va a devolver primero el mayor y luego el menor. Es decir, lo que va a cambiar es el orden en el que va a devolver a estos valores. La lógica la analizamos después, pero lo que quiero que observen es cómo una función así definida luego puede ser invocada. En el modelo que muestro a la derecha, estoy exponiendo una función llamada test que carga por teclado un par de valores A y B, y luego con esos dos valores, dos números, llamo a la función ordenar
y le mando las variables A y B solamente. El valor A se pasa como parámetro para que sea asignado en la variable N1. El valor B se pasa como parámetro para ser asignado en la variable N2. Y en este caso, al llamar a la función, cierro el paréntesis inmediatamente después del segundo parámetro. Si se llama a la función en esta forma, mandando dos parámetros, cuando la función esperaba 3, pero de tal forma que el tercero de los parámetros está definido con un valor default, entonces el programador, insisto, puede obviar el tercer parámetro, no enviarlo, y si el programador no envía el tercer parámetro, entonces dentro de la función el parámetro ascendent quedará valiendo true, que es el valor por defecto, por si al invocar a la función el valor que corresponde a ese parámetro no se envía. Que un parámetro formal tenga asociado un valor default significa que al invocar a la función, el programador que hace la invocación puede obviar el valor que corresponde a ese parámetro y la función tomará el valor que se indicó por defecto en la cabecera. Es decir, que esta llamada que estoy haciendo acá, en la práctica equivale a llamar a la función mandando A, B y en el caso de no querer obviar el último parámetro, enviar también como parámetro el valor true. Si mando los tres parámetros, después de la B podría poner una coma, el valor true y enviar. Pero como el tercer parámetro formal tiene un valor default, el programador puede obviar mandarlo si efectivamente quiere que dentro de la función el valor de ascendant sea true. Si por el contrario, el programador cuando llama a la función, en vez de un true en el valor, en el parámetro ascendant, quiere un falso, pues en ese caso entonces el programador estará obligado a enviarlo a ese tercer parámetro. Aquí estoy mostrando en esta línea una forma de llamar a la función en la cual el programador no pasa por alto el último parámetro, sino que lo envía explícitamente. Si se llama a la función ordenar, como acá, se mandan dos números para que sean asignados en las variables N1 y N2, y además se manda un tercer parámetro, en este caso el falso booleano. Si el tercer parámetro se invoca, se manda, ese tercer parámetro es asignado en la variable ascendant y el valor default en ese caso es ignorado. Si el tercer parámetro es enviado, el valor default se recubre con el valor que se envió de manera explícita al invocar a la función, que es lo que estamos indicando en ese pequeño recuadro que pusimos allí. Si al invocar a la función ordenar no se envía el tercer parámetro, Python asume el valor true que se asignó por defecto en la cabecera. Y eso es lo que va a valer ascendant dentro de la función. Pero si se envía en forma explícita el tercer parámetro, como hicimos aquí, entonces el valor enviado recubre al valor que la función asignó por default en la cabecera. El valor true en ese caso no vale y el que vale es el falso que se le envió aquí. ¿Qué es lo que hace la función a nivel lógico? Bueno, básicamente cuando arranca, lo que estamos haciendo aquí es suponer que el valor que nos enviaron fue efectivamente un true. Después, si no es cierto, lo cambiamos debajo. Suponiendo que ascendant es true, lo que estamos haciendo aquí es asignar en la variable first el valor n2 y en second el valor n1. Asumimos, sin preguntar todavía, que n2 es el más chico y n1 es el más grande. Y después preguntamos, si n1 es menor que n2, es decir, si lo que realmente tengo es al revés de lo que yo supuse, doy vuelta a los valores. En first guardo el valor n1 y en second guardo el valor n2. Es decir, si ascendant es igual a true, esto es lo que la función hace. En first guarda el menor y en second guarda el mayor. Y luego preguntamos cuánto vale ascendant. Si ascendant vale falso, que es lo que estamos preguntando aquí abajo, if not ascendant es lo mismo que preguntar si ascendant es falso. Si ascendant es falso, entonces lo que tengo hecho en las variables first y second está al revés. Cuando llegue hasta acá,
first contiene el más chico y second contiene el más grande. Insisto, si ascendant es falso, tengo que dar vuelta a esos valores, poner en first lo que estaba en second y poner en second lo que estaba en first. Al terminar, lo que sea que valga first será el menor o el mayor dependiendo de lo que valga ascendant. Y lo que sea que esté en second será el menor o el mayor dependiendo de lo que vale ascendant. Y eso es lo que devuelve. Primero el valor de first y luego el valor de second. Eso es lo que del lado del programa se va a mostrar con estos prints. El resultado va a ser correctamente ordenado. Lo que quiero que noten es que lo que cambia es el orden en el que vuelven los valores, ¿no? Si ascendant es true, el primer valor retornado es el más chico y el segundo valor retornado es el más grande. Pero si ascendant es false, entonces el primer valor retornado es el mayor y el segundo valor retornado es el menor. Y aquí se usa un parámetro con valor default para que el programador, si efectivamente necesitaba que ese tercer parámetro valga true, no hace falta que lo indique al llamar a la función, el valor ya lo tiene. Si necesita explicitar el valor del tercer parámetro, pues lo envía y ya. Y ese es el valor que va a quedar valiendo la variable. Aquí ponemos algunas flechitas para indicar en qué orden van a parar estas invocaciones. Si el valor true se envía, no se envía, se asume por default el valor que está definido en la cabecera y con eso trabaja la función. Obviamente si ascendant es true, cuando llega a este if de aquí debajo, va a contestar falso, no va a hacer este intercambio y directamente va a devolver los valores first y second como los tenía acomodados aquí. Y en la segunda llamada que se puede ver allí, si efectivamente se envía ese valor, se envía el tercer parámetro, ese valor es lo que queda valiendo la variable ascendant y el true que tengo en la cabecera se ignora. Un pequeño resumen para cerrar esta pequeña y breve presentación de los valores por default. Los parámetros formales que se definen en la cabecera de la función que no tienen asignado un valor default se designan en general como parámetros posicionales o también parámetros formales posicionales. Y para esos parámetros posicionales es obligatorio enviar los parámetros actuales que se corresponden con ellos. En la placa anterior, la función ordenar tiene definidos 3 parámetros formales. Los 2 primeros son posicionales y el último es default. Cuando llamo a la función, es obligatorio que al menos 2 parámetros envíe, uno para guardar en N1 y el otro para guardar en N2. No puedo llamar a esta función con menos de 2 parámetros actuales. No puedo, aunque podría llamarla con 3. En el caso de enviar 3, se recubre el default que se definió en la cabecera. Pero por lo menos 2 parámetros deben ser enviados cuando la función es invocada, porque hay 2 parámetros obligatorios o posicionales en la cabecera. Por ejemplo, invocar a la función ordenar mandando un parámetro solo provocaría un error, porque faltaría el valor para asignar en la variable n1, y si se invoca a la función ordenar sin ningún parámetro, también se provocaría un error, porque en este caso faltaría el valor para asignar en el parámetro n1 y también faltaría el valor para asignar en el parámetro n2. Esas 2 invocaciones provocarían que el programa lance un error de intérprete. En la cabecera de la función, en lo que llamamos la parte formal de la función, los parámetros posicionales, si es que la función los tiene, obligatoriamente deben definirse antes que los que se definen con valor default. No puedo definir primero los que tienen valor default y luego los posicionales o entremezclados uno y uno. Si hay posicionales y también hay default, los posicionales obligatoriamente deben definirse antes que los parámetros que se definen con valor default. Una declaración como la que se ve ahí
de la función ordenar provocaría un error. El primer parámetro es posicional, no tiene asignado un valor default. El segundo es default, se tiene asignado un valor por defecto. Y luego que definimos ese, ascendent igual a true, estamos definiendo otro parámetro posicional. Eso es un error. No puedo, después que definí un parámetro con valor default, volver a definir en la misma cabecera un parámetro posicional. Los posicionales adelante y los default al final. No entremezclados y no al revés. Eso provocaría un error. Y ahora simplemente un resumen de detalles que están bien, que están mal o que pueden ser dudosos. El cuadro que les muestro allí muestra 6 formas de invocar a la función ordenar. Las 3 primeras correctas, la cuarta y la quinta incorrectas y la última dudosa, que quiero que la veamos con atención después. La primera invoca la función ordenar y le manda 3 parámetros, suponemos de los tipos correctos. Supongamos que A y B son números, aunque la función también andaría bien con cadenas, porque puede comparar cadenas y devolver cadenas ordenadas en orden lexicográfico, también funcionaría. Pero en este caso el valor de A se asigna en el parámetro n1, B en el parámetro n2 y en el tercer parámetro ascendent, en lugar de asignar el true que tengo aquí definido por default, se asigna el falso. Y esto está bien, y ascendent quedaría valiendo falso. La segunda llamada también es válida, o estoy obviando el tercer parámetro, los dos primeros se asignan en n1 y en n2, y el tercero que no mando, dentro de la función se asume como true en la variable ascendent. Y esto está bien. Obviamente puedo mandar los 3 parámetros y puedo hacer que el tercero, cuando lo envío, valga true. Si bien no sería necesario mandar un true como parámetro de manera explícita, tampoco es un error hacerlo. La tercera línea es correcta. El true que mando aquí es lo que queda valiendo la variable ascendent, que de todos modos iba a quedar valiendo true si no lo enviaba, porque el parámetro, el tercero, está asignado por default en true. Es lo mismo, en todos los casos, hacer lo que hice en la segunda línea que hacer lo que hice en la tercera. Es lo mismo. La cuarta y la quinta línea están mal por las razones que ya esgrimí aquí arriba. Aquí me faltan los 2 parámetros posicionales, está mal, y aquí me falta uno de los parámetros posicionales que también está mal. Pero la última línea debe ser mirada con mucho cuidado, con mucha atención. En la última línea, el programador está enviando 2 parámetros. Y Python es un lenguaje que, como ya dijimos, es un lenguaje de tipos dinámicos, flexible en tipos. Es decir, cuando se le asigna un valor a una variable, Python infiere el tipo que el programador quiere que la variable tenga. Pero fíjense que si A es un número y envío A como primer parámetro, ese valor en la función ordenar, que aquí retomo, se asignará en la variable n1. Python obliga a que yo envíe 2 parámetros del lado de la llamada, 2 parámetros actuales, porque acá está esperando uno para n1 y uno para n2. Pero del lado de la invocación efectivamente envíe 2. El primero, que es el valor A, se asigna en la variable n1, que queda valiendo lo mismo que A. Que si A era un número, n1 será un número y con n1 trabajará como tal. Pero si el segundo parámetro que envío es un falso y no mando ningún otro, por ejemplo, como estaba recién, ese falso que envío como segundo parámetro actual cumple con la regla de que al menos 2 parámetros obligatorios yo tengo que enviar. Y el falso que estoy enviando se asignaría en la variable n2. Posiblemente el programador lo que quiso hacer fue saltear el parámetro n2 y llegar con un falso al parámetro ascendent. Pero eso está mal. No se puede saltear un parámetro posicional. Los parámetros posicionales sí o sí deben ser enviados y equiparados con un valor actual del otro lado. El falso que estamos enviando
se asignará en la variable n2. Y como Python no tiene problema con que una variable tome un valor de un tipo cualquiera, n2 quedará valiendo falso. En el caso de la llamada a la función que estamos mostrando en la última línea, en este caso, el valor de a se asigna en n1, supongamos un número, el valor falso se asigna en n2, eso es lo que Python va a hacer, y como no envié el tercer parámetro posicional, entonces Python asume que el tercer parámetro que dentro de la función es ascendent tiene que quedar valiendo true. Y con esos datos, Python empieza a trabajar. ¿Qué ocurrirá ahí? Bueno, en rigor, para ver qué es lo que va a pasar ahí, conviene que veamos esto en PyCharm. En el modelo que les estoy mostrando en este momento, tengo programada aquí la función ordenar, con la que hemos venido mostrando el ejemplo, y tengo aquí la misma función test que mostré recién. Detalle más título menos es la misma función. Aquí la invocamos para que la función arranque. Podemos ver la llamada que hicimos aquí, mandando dos números, o dos, sí, en este caso dos números enteros, y en este caso la llamada mandando los dos números enteros y el valor falso. Podemos ver que si pedimos ejecutar esta función, este programa quiero decir, cuando se me pida cargar los valores, por ejemplo un 2 y un 5, la primera invocación, que fue esta, efectivamente funciona. Y observen, si no mandé ningún parámetro, entonces el parámetro ascendent queda valiendo true, y si ascendent vale true, los números me son retornados de menor a mayor. ¿Esto qué significa? Que el primer valor devuelto por la función es el menor, por eso en la variable men guardo el primero, y el segundo valor retornado por la función será el mayor, y por eso el segundo lo guardo en la variable my. Aquí llamo de nuevo a la función ordenar, aquí me estaría pidiendo otros números, no importa cuáles cargue, pero observen que si ahora envío como tercer parámetro un falso, entonces la función de nuevo los va a ordenar, pero cuando me devuelve el resultado, el primero que me devuelva va a ser el más grande, por eso acá pongo my, y el segundo que me devuelva será el menor, por eso aquí pongo men. Lo que me muestra en pantalla son los números correctamente ordenados, pero lo que importa verificar aquí es en qué orden me los devuelve, ¿de acuerdo? Y a lo que iba es a esta cuestión de qué pasa si llamamos a la función ordenar, pero hacemos algo como lo que se veía aquí en la placa. Mando un primer valor que posiblemente sea un número y un segundo valor, un booleano. ¿Qué pasará en ese caso? Bueno, por lo pronto, lo que hay que observar es que no hay error de sintaxis. Cuando ejecutamos este programa, bueno, se me piden primero los números que corresponden a la primera parte del programa, que los puedo saltear, y observen que al final termina mostrando algo aquí. Estas dos salidas, falso y 4, que se muestran aquí son las que corresponden a estos dos prints. Pero lo que quería rescatar es que no hay error que provoque que el programa se interrumpa. Mandé un 4 para que se asigne en el primer parámetro, que sería n1, y mandé un falso para que se asigne en el segundo parámetro n2. La variable ascendent queda valiendo true. ¿Qué pasa aquí? Cuando acá pregunte, aquí en la variable first guardaría el valor n2, que sería un falso, y en second guardaría n1, que sería un 4. Y luego aquí extrañamente está comparando el valor de n1, que es un 4, con el valor de n2, que es un falso. Uno pensaría que esa comparación no se puede hacer, y pensaríamos que en este momento el programa debería clavarse, debería interrumpirse y tirar un error, porque estamos comparando cosas que entre sí en principio no serían comparables. Pero el punto es que esto funciona y algo hace Python sin que se clave el programa, por una sencilla razón. El valor true, la constante true del tipo booleano,
internamente se representa como el número entero 1. Y la constante falso, booleana, la constante false, internamente se representa con el número entero 0. Por lo tanto, no hay ningún problema desde el punto de vista sintáctico en que se compare una variable que teóricamente contiene un número contra una variable que teóricamente contiene un booleano. Esa comparación internamente es válida. Es decir, con n1 valiendo 4 y n2 valiendo falso, se asigna en first el valor falso y en second el valor 4. Cuando después, insisto, se compara si 4 es menor a 0, la respuesta es falsa y las variables quedan con esos valores. El falso en first y el 4 en second. Cuando llamamos a la función, si mandamos un primer parámetro 4 que quedó en n1 y un segundo parámetro falso que quedó en n2, el tercer parámetro fue tomado como true. No lo enviamos y por default Python toma un true. Por lo tanto, en la llamada, ascendent queda true y cuando acá se pregunta si ascendent es falso, la respuesta es no. Acá contesta falso y retorna el valor de first y de second como quedaron en este primer proceso. En first quedó el valor falso y en second quedó el valor 4. En esos términos, la función regresa. Cuando regresa, acá está devolviendo primero el falso, que está siendo guardado en la variable mi, y luego retorna el 4, que está siendo guardado en la variable mn. Cuando muestra cuál es el mayor, muestra mayor igual a falso, y cuando muestra cuál es el menor, muestra menor igual a 4. Todo esto está mostrando en realidad un sinsentido lógico absoluto. El programador posiblemente de ninguna manera quiso comparar un número entero, el 4, contra un booleano, el falso. Y aún si los hubiera querido comparar, los resultados que está mostrando están mal, porque claramente si estamos diciendo que el falso equivale a un 0, no me puede decir que el mayor, el programa no puede decirme que el mayor es el falso y el menor es el 4. Todo esto está mal hecho porque el programador posiblemente entendió mal la idea de qué pasa cuando salteo un parámetro posicional. Acá muy posiblemente, insisto, el programador hubiera querido que este 4 vaya a parar a n1, saltearse el parámetro n2, vaya a saber por qué, y mandar este falso en el último parámetro en lugar del true. Pero eso, que en teoría debería provocar un error, porque no puedo saltearme el parámetro, no provoca un error porque en rigor Python no salteó nada. El segundo parámetro que envié acá lo asignó de prepo en el valor formal n2 y continuó dejando ascendent en true. ¿Por qué el programa no se clava cuando compara un booleano contra un número? Porque internamente el 0 representa el falso y el 1 representa el true. Y eso es lo que provoca que el programa termine haciendo lo que tan extrañamente se está viendo aquí. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando uno utiliza el tema de los valores por default, porque no se pueden saltear los parámetros posicionales. Cuando uno malinterpreta esa idea es cuando pasan estas cosas de ambigüedades en los resultados y en lo que se supone que la función está haciendo. Aquí dio la casualidad que si la variable a contiene un número, el número se puede comparar con un booleano sin que eso conlleve un error sintáctico. Pero se produce una anomalía de tipo lógico en el programa porque claramente no es eso lo que el programador hubiese querido hacer. Como vimos cuando explicamos la técnica de parametrización con valores por default en una función, si una función tiene
varios parámetros con valores por default, podría producirse algún tipo de ambigüedad al invocarla. Con la función ordenar que vimos recién, teníamos un solo parámetro con valor default y eso podía provocar ambigüedad dependiendo de lo que hiciese con los parámetros posicionales. Pero supongamos que una función tiene muchos parámetros con valores default. Pongamos un ejemplo sencillo pero ilustrativo. La función datos que vemos allí declara en su cabecera 1, 2, 3, 4, 5 parámetros formales, de los cuales uno es posicional, por lo tanto obligatorio, y los otros 4, que son país, sexo, trabaja y estado, son parámetros con valores default. Lo que hace esta función es tomar estos 5 parámetros y simplemente muestra los valores con etiquetas más o menos adecuadas en pantalla como una especie de pantalla de datos recibidos después de que alguien se inscribió o se registró en alguna página o en algún evento. No importa demasiado que haga la función, sino la interacción entre los parámetros que vamos a ver ahora. Observemos que si llamamos a la función datos y no mandamos ningún parámetro, ahí no hay ambigüedad, ahí hay error. La función está obligando a que enviemos un parámetro por lo menos para que se asigne en la variable nombre formal y aquí no hemos enviado ninguno. Por lo tanto, esa línea provoca un error. Si llamamos a la función y mandamos un parámetro solo, el único parámetro que enviemos, que en este caso es la cadena Pedro, se asigna en la variable nombre y todos los demás quedan valiendo los valores por default que se ven en la cabecera y hasta ahí también vamos bien. Si invoco la función datos y mando 3 parámetros, por ejemplo, Luisa, Uruguay y mujer, esos 3 parámetros van a ser asignados en los primeros 3 parámetros formales de izquierda a derecha. Luisa en nombre, Uruguay en país, con lo cual suplanta a la cadena Argentina, y mujer en la variable sexo, suplantando al valor varón. Y como ahí hemos cerrado el paréntesis, concluimos con la llamada, los parámetros trabaja y estado quedan valiendo true y soltero, que son los valores default. Y esa llamada es válida. Pero observemos que si llamamos a la función datos y también mandamos 3 parámetros, pero mandamos los 3 que estamos enviando ahí, María, mujer y casada, Python va a hacer exactamente lo mismo que hizo recién. Al primer valor, María, lo va a guardar en la variable nombre. El segundo parámetro que mande de este lado, mujer, lo va a asignar en el parámetro formal país, reemplazando la variable argentina, el valor argentina, por la cadena mujer. Y la cadena casada, que envía aquí en tercer lugar, se asigna en la variable sexo, reemplazando la cadena varón por casada. Trabaja y soltero, de nuevo, quedarían valiendo true y soltero. Pero en este caso observen que no se va a provocar un error de sintaxis, ni tampoco se va a provocar que el programa se interrumpa, pero sí se va a provocar una ambigüedad desde el punto de vista lógico. El nombre María está bien que se asigne en el parámetro nombre, pero muy posiblemente este programador quería que la cadena mujer se asocie en el parámetro sexo y la palabra o cadena casada se asocie en el parámetro estado. Si el programador tenía esa intención, lo hizo mal, porque Python opera tomando los parámetros en el orden que entran y asignándolos de izquierda a derecha sin saltear a nadie. En este caso, María con nombre, mujer con país y casada con sexo. El resto los deja en sus valores por default. Eso provocaría, insisto, una anomalía lógica en el programa, porque al mostrar los resultados en la pantalla saldrían cosas extrañas como que, bueno, se llama María, vive en el país mujer, su sexo es casada, trabaja y es soltera, ¿de acuerdo? No es posiblemente lo que el programador hubiera querido hacer. Este tipo de anomalías se resuelven
o se pueden resolver con una manera muy curiosa de trabajar parámetros en Python que se llama parametrización con palabra clave, que es la segunda técnica que vamos a analizar en lo de tratamiento especial de parámetros. Al llamar a la función se pueden hacer cosas como las que pasamos a mostrar aquí. En este modelo la función datos es la misma que teníamos en la placa anterior, solo que aquí la hemos reducido a un par de líneas para que no ocupe tanto lugar, pero hace lo mismo que hacía en el modelo o placa anterior. Y en esta función test que estamos mostrando aquí debajo, indicamos algunos ejemplos de lo que significa invocar a la función pasando parámetros seleccionados por palabra clave. La idea, por ejemplo, en la primera línea se puede ver, cuando se invoca la función, puedo pasar un parámetro explícitamente, por ejemplo, la cadena Luigi, que se va a asignar en el parámetro nombre, que es posicional, como ya sabemos. Pero puedo, a alguno de los parámetros, por ejemplo, que le quedan a la función, en el momento en que la llamo a esa función, nombrarlo por su nombre formal. El nombre que el parámetro tiene en la lista de parámetros formales puedo utilizarlo del lado actual y asignarle un valor en el momento de la llamada a la función. Acá estoy diciendo que quiero asignar el valor Luigi en la variable formal nombre y quiero que el parámetro que en la función se llama país tome el valor Italia. Obviamente, si en este caso hubiese mandado la cadena Italia directamente sin nombrar el parámetro, sino inmediatamente luego de Luigi, también se hubiese asignado esta cadena en el parámetro país, porque es el segundo que estoy enviando del lado actual y se asignaría en el segundo del lado formal. A lo que voy con este ejemplo es a la manera en cómo se puede invocar a la función nombrando el parámetro formal por su nombre. En este primer ejemplo, la variable formal nombre queda asignada con Luigi, la variable país queda asignada con el valor Italia y el valor Argentina es ignorado. El resto de los parámetros formales de la función son tomados por sus valores default. Sexo quedaría en varón, trabaja en true y estado en soltero. En la línea que sigue mostramos que también puedo utilizar la idea de acceder a un parámetro por su nombre formal o por palabra clave, como se llama en definitiva esta técnica, también con los parámetros posicionales. No es que esta técnica solo es aplicable a los parámetros que tienen valores default. Cualquier parámetro de la función, sea posicional o con valor default, se puede acceder por palabra clave en el lado de la invocación. Acá estoy diciendo que quiero guardar en el parámetro nombre el valor Luigi, en el parámetro país el valor Italia y el resto de los parámetros los quiero dejar en sus valores default. Si el parámetro es posicional o ya tenía un valor default, es lo mismo, la técnica es aplicable igual. Luigi se asigna en nombre y el valor Italia se asigna en el parámetro país en lugar del valor Argentina. En el ejemplo que sigue, la línea 3, estamos invocando a la función mandando un valor obligatorio para el parámetro posicional nombre, que es Camila. El segundo parámetro, el segundo que enviamos del lado actual, va a ir a parar al segundo parámetro formal de la función, que es país. Aquí estoy mandando la cadena argentina y de todos modos ese parámetro quedaría asignado con el valor Argentina. De todos modos, no hay problema con hacer esto. Y luego accedo por palabra clave al parámetro sexo. Si aquí hubiese enviado mujer directamente, también se asignaría en el parámetro sexo, pero muestro que se puede hacer nombrándolo del lado actual. En este caso, el valor mujer suplanta al valor varón y el resto queda valiendo los valores default. En donde empieza a ganar fuerza este tema del acceso por palabra clave es en el hecho de que a partir de que un programador accede a los parámetros formales por palabra clave,
ya no importa en qué orden lo haga, mientras una vez que acceda por palabra clave, de ahí en adelante los acceda a todos por palabra clave o por sus valores default. Acá, cuando llamo a la función, el valor o cadena Bruno se asigna en el parámetro nombre y luego indico que quiero asignar la cadena varón en el parámetro sexo, que es el tercero en la lista de parámetros formales, pero como acá lo estoy accediendo por su nombre clave, no importa en definitiva en qué orden lo haga. El intérprete de Python claramente ve que la variable sexo es la que quiero acceder y no la variable argentina, que sería la siguiente en número de orden. Y aquí luego le digo que quiero asignar la cadena Italia en el parámetro país, que en la cadena formal sería el segundo, no el tercero. Y sin embargo acá lo estamos accediendo en tercer lugar. Esto haría las cosas como se esperaría. Bruno en nombre, varón en sexo, Italia en Argentina, y los parámetros que no nombro quedan con sus valores default como trabaja, true y de estado soltero. El orden de las palabras clave no importa una vez que las comencé a utilizar. Pero hay algunas reglas restrictivas en cuanto al uso de parámetros por palabra clave. Una de las primeras reglas que muchas veces los programadores no recuerdan es que, cuando se invoca una función y se decide en un momento determinado pasar un parámetro por palabra clave, a partir de ese que se pasó por palabra clave, los que siguen a ese, si los pongo, tienen que ser obligatoriamente también por palabra clave. No puedo pasar un valor directo luego de haber pasado un valor por palabra clave. O cierro el paréntesis allí, después de país igual USA, cierro ahí, y a partir de allí los que faltan quedan en su valor default, o bien, si coloco una coma y sigo enviando parámetros, los que sigan también tienen que ser accedidos por palabra clave. Si hago algo como esto, Mary como nombre, para que vaya el parámetro nombre, país Argentina, para acceder por palabra clave al parámetro país, país USA, para acceder por palabra clave al parámetro país, y luego de este acceso por palabra clave accedo o envío un parámetro explícito directo sin usar palabra clave, este valor provocará un error. No puedo enviar un parámetro directamente por su valor explícito sin usar palabra clave cuando ya accedí a uno por palabra clave. Esto provocaría un error en el tercer parámetro, porque Python está esperando que una vez que pase uno por palabra clave, si paso más de allí en adelante, sean todos por palabra clave. Esto tiene algún sentido en la línea en que, como vimos antes, utilizando palabra clave puedo cambiar el orden en el que los parámetros se acceden de la lista formal de la función. Y si en el momento en que paso un parámetro por palabra clave, de alguna manera estoy con la posibilidad de cambiar el orden, el intérprete Python de ahí en adelante ya asume que la posibilidad de cambiar el orden existe. Y en ese caso no tendría manera Python de prever a dónde tiene que guardar este valor mujer si yo no le dije explícitamente en cuál parámetro tiene que hacerlo. Como el uso de palabra clave habilita el cambio de orden, a partir del primer uso de una palabra clave, Python deshabilita el paso de parámetros explícitos que no sean por palabra clave, para evitar posibles ambigüedades y confusiones en lo que queda. Las dos últimas líneas son erróneas por motivos que son más obvios. Si accedo por palabra clave a un parámetro, por ejemplo país, no puedo repetir ese mismo parámetro en la misma invocación. No puedo decir que para esta persona de nombre Federico, el país es Argentina, que hasta ahí está bien, y luego volver a decir que ahora el país es Italia. Dos o más veces el mismo acceso por palabra clave al mismo parámetro formal es un error. Eso está mal. Y por supuesto, tampoco puedo nombrar por palabra clave, cuando llamo a la función, a un parámetro formal que no existe en la lista de parámetros formales de la función.
Si acá yo digo que esta persona se llama Conrado y ese es el nombre, no puedo luego decir que el colegio es La Salle cuando ninguno de los parámetros que se ven en la lista formal de parámetros de la función es colegio. O país, o sexo, o trabaja, o estado. Pero no hay ningún parámetro en la lista que se llame colegio. Por lo tanto, esta línea sería un error. Estos ejemplos que acabo de mostrar aquí los podemos ver rápidamente desplegados en PyChart, o por lo menos ejemplos parecidos. Aquí tengo la misma función datos, escrita con todos los detalles y prolijamente en PyCharm, con los mismos parámetros que mencioné recién, y una función test en la que ponemos a andar los distintos ejemplos y algunos más de los que recién vimos. Aquí muestro claramente que si intento llamar a la función y no mando ningún parámetro a esta función, esto me va a provocar un error porque la función al menos 1 me obliga a enviar para el parámetro posicional nombre. Si intento a este programa ejecutarlo como está, después que el programa arranque o intente arrancar, podemos ver que aquí nos está dando un error y claramente me está diciendo en inglés que falta un parámetro posicional exigido. Falta un valor para el parámetro posicional exigido nombre. No envié el valor para esa variable. Por lo tanto, esto es un error y ya no me salvan los valores por default ni los accesos por palabra clave. Aquí estoy invocando a la función datos mandando un solo valor como parámetro, mínimamente uno tengo que enviar, el único que envío va a parar a la variable nombre y el resto quedan todos en su valor default. Aquí estoy enviando Luisa, Uruguay y mujer, esto es valores por default. Luisa va a parar a nombre, Uruguay reemplaza a Argentina en país y mujer reemplaza a varón en sexo. Y eso está bien. Aquí se produce la ambigüedad que nos llevó al tema de la palabra clave. María va a parar a nombre. El segundo parámetro que envío, si no digo a qué parámetro quiero enviarlo, Python lo toma como que va al segundo parámetro formal. Por lo tanto, mujer sería asignado en país en lugar de Argentina. Y el tercer parámetro que mando de este lado, el tercer parámetro actual, que es la palabra casada, iría a sexo, reemplazando a varón. Este caso provocaría que la función muestre en pantalla algo como nombre María, país mujer, sexo casada, tiene trabajo true y estado civil soltero, lo cual no provoca un error de ejecución ni de sintaxis, pero pone o muestra datos que no tienen sentido para el espíritu del programa. Aquí empezamos a utilizar acceso por palabra clave. Luigi es el valor que quiero asignar en el parámetro nombre de la función y eso es lo que va a ocurrir. Y acá indicamos que quiero acceder al parámetro sexo y guardar la cadena varón. En este caso estoy salteando el parámetro país y como estoy accediendo por palabra clave, no hay problema con ello. Python, al que no nombre, de aquí en adelante, al que no nombre, lo asigna con su valor default. Y a los que nombre, no importa en qué orden lo haga, los asigna explícitamente como queda indicado. Si ejecuto este programa así como se ve, podemos ver el bloque que provocó el problema: María, mujer, casada, true, soltero, país, mujer y sexo casada, que estaría mal. Pero pueden ver que aquí, en este bloque de visualizaciones que se ve, nombre Luigi, país Argentina, este fue el dato que no envié, lo tomó por default. Sexo varón, ese fue el que envié, y tiene trabajo y estado civil con sus valores default. Eso es lo que, en definitiva, hicimos aquí, ¿de acuerdo? El valor país Argentina fue tomado por default. Aquí estamos mostrando que puedo nombrar a un parámetro por palabra clave, incluso si ese parámetro es un parámetro posicional que no tenía valor default. Cualquier parámetro de una función
puede ser nombrado por palabra clave y asignado del lado actual cuando invoco a la función. Esto pone lo que se ve en este bloque, es lo que la función mostraría como efecto de estas dos instrucciones. Acá mostramos una invocación a la función en la cual, bueno, hago las dos primeras asignaciones en forma explícita. Camila, que va a parar al parámetro posicional nombre, Argentina, que va a parar al parámetro posicional país, mujer, que va a parar al parámetro sexo, y el resto con sus valores default. Eso es correcto y provoca esta salida que se ve aquí. Eso es válido. Cambiar el orden de los parámetros, que es si se quiere, la mayor consecuencia de utilizar parámetros por palabra clave, obviamente es legal. Aquí primero accedo al parámetro sexo y luego al parámetro país, que en la función estaba al revés, pero es válido hacerlo. Y la salida de este bloque muestra que todo está en orden. Nombre Bruno, país Italia, sexo varón, trabaja true, civil, soltero. No hay problema en invertir el orden mientras los acceda a ambos por palabra clave. Los que vienen son todos erróneos, por eso los tengo como comentario. Aquí levanto el comentario para que lo vean. Estoy intentando pasar un parámetro explícitamente sin palabra clave, hasta ahí está bien. Luego intento acceder a un parámetro por palabra clave, hasta ahí está bien, pero una vez que pasé un parámetro por palabra clave, luego de ahí en más, no puedo pasar parámetros sin hacerlo por palabra clave. O no paso más parámetros y cierro el parámetro aquí, el paréntesis aquí, para que los que faltan sean tomados en sus valores default, o si voy a nombrar otro parámetro, tengo que hacerlo por palabra clave. Vean que aquí PyCharm ya me está dando un error allí en el parámetro mujer. Y de hecho, si aquí simplemente apoyo el mouse en ese parámetro, nos está diciendo que estamos mandando un valor, un argumento posicional, luego de un argumento por palabra clave. Argumento o parámetro es lo mismo, y lo que me están diciendo es, estás enviando un valor explícito sin nombrarlo por palabra clave, luego de haber hecho un envío por palabra clave. Eso es un error. Si intentamos ejecutar esto, para que vean, el error me vuelve a decir lo mismo. Estamos enviando un parámetro sin palabra clave, luego de un parámetro por palabra clave. Eso está mal. ¿Cómo tendríamos que haber hecho aquí? Y bueno, aquí tendría que haber escrito el nombre del parámetro, así, y accederlo a él también por palabra clave. Si lo hacemos así, no hay ningún problema, y si ejecutamos, pueden ver que el programa ejecuta sin ningún inconveniente y está todo en orden. Yo quiero dejarlo como lo tenía para que se refleje que ahí hay un problema. Entonces, como esa línea es un error, la saco con un comentario. Como dijimos, no puedo asignar dos veces el mismo parámetro por palabra clave. Aquí, país Argentina, hasta ahí está bien, y dos veces país estaría mal. Si acá simplemente apoyo el mouse, me dice palabra clave de parámetro repetida. Eso está mal, y cualquier intento de ejecutarlo me vuelve a dar este error y me señala claramente que el problema es el parámetro país que accedí aquí. Eso es un error, no lo podemos hacer, entonces elimino esta línea con un comentario. Y la última, que ya había comentado, es esta. Intentar utilizar un parámetro por palabra clave que no está definido en la función. Aquí PyCharm no me está dando error, pero el que manda es Python cuando ejecuto el programa. Cuando intento ejecutarlo, pueden observar que aquí me dice la función datos obtuvo un parámetro por palabra clave no esperado, colegio. Aquí me está diciendo que el parámetro colegio no existe en la función, por lo cual allí comete un error. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos buenos y malos de cómo utilizar esta técnica del paso de parámetros por palabra clave, que es muy característico de Python y ayuda
a solucionar problemas de ambigüedades cuando se accede a una función, cuando se invoca a una función que tiene definidos muchos parámetros con valores default. Entre otras cosas de practicidad, este temita tan propio de Python de los accesos por palabra clave ayuda a solucionar estos problemas de ambigüedad, aunque requiere que el programador conozca o tenga acceso a cómo se llaman los parámetros formales definidos dentro de una función, lo cual no siempre es tan directo como uno pensaría, pero en general es una técnica que está disponible y ayuda en muchas situaciones de ambigüedad, como dije. Una aplicación inmediata y quizás inesperada de este tema de acceso a los parámetros por palabra clave en una función se da con la ya conocida función print, que nosotros hemos usado desde el primer momento. La función print de alguna manera conjuga todas las técnicas de parámetros especiales que estamos analizando aquí. Tiene parámetros con valores default, permite obviamente el acceso a sus parámetros por palabra clave y también aplica la tercera técnica que todavía no hemos visto, que es la parametrización por lista de longitud arbitraria. Pero en particular, la función print, nuestra vieja conocida función print, dispone de por lo menos dos parámetros que típicamente se suelen acceder por parte de los programadores por palabra clave para provocar un cambio en la funcionalidad o en la forma de trabajar de la función. Uno de esos parámetros se llama sep y es abreviatura de la palabra separator o separador en castellano. Y el otro se llama end. Estos dos parámetros contienen, de hecho, el parámetro sep contiene una cadena, en rigor inicialmente contiene un carácter, que es el que utiliza la función print para separar los valores que se le pidieron mostrar cuando se pidió mostrar más de uno separado por comas. Nosotros sabemos que cada vez que llamamos a print y le pedimos mostrar una lista de cosas separadas por comas, automáticamente deja un blanco entre cada vez que visualizó uno de esos elementos y el siguiente. ¿Por qué esa automatización? Y bueno, lo que print muestra cuando tiene que separar los valores que mostró es el valor que contiene la variable o parámetro formal sep. El valor default de ese parámetro es un espacio en blanco. Y eso es lo que la función muestra como separador entre los distintos elementos o tokens que se le pide mostrar a la función. Y el segundo parámetro, end, contiene otro carácter u otra cadena, que es la que la función usa y muestra en la pantalla cuando termina la visualización completa de lo que se le pidió mostrar. Por default, el parámetro end está asignado con el carácter salto de línea, y eso es lo que hace que cuando llaman a la función print, cuando termina de visualizar, deja una línea y manda el cursor a la línea de abajo, con lo cual un print seguido de otro produce dos salidas en dos líneas diferentes, porque cada uno de ellos al terminar está provocando un salto de línea. Sep es el separador por default que utiliza print y end es el terminador de línea por default que utiliza print. En el ejemplo que estamos viendo allí, tengo dos variables, x, y, valiendo 10 y 20. Y en un solo print estoy pidiendo mostrar la cadena que dice x dos puntos, el valor de x, la cadena que dice y dos puntos y el valor de la variable y. En ningún lado estoy pidiendo que se muestre un blanco, pero como al llamar a la función así, estoy dejando que el parámetro interno sep tome su valor default, que es un blanco, cuando esto se visualice en la pantalla, cada una de estas cuatro partecitas que la función muestra se muestra separada por un blanco. La cadena x dos puntos se separa del valor 10, que es el valor de x, con este blanco que señalo con el mouse, que lo tomo de la variable sep. Entre el 10 y y
pone otro blanco porque también está separando el valor de x de la cadena con el SEP. Y entre la cadena y y el 20, otro blanco porque ese es el valor que está tomando por default para la variable SEP. Cuando se termina de mostrar esta línea, tampoco dije nada de cuánto tiene que valer el parámetro interno end, por lo tanto end es tomado en su valor default, que es barra n. Cuando print termina de mostrar esta línea, muestra o saca por consola el barra n que contiene end. Eso hace que el cursor cambie la línea de abajo y el print que viene a continuación muestra la palabra finalizado como consecuencia en la línea inmediata siguiente. Eso lo sabemos y podemos verlo andando en un modelito sencillo en PyChart. Lo que tengo ahí es el mismo modelo que les acabo de mostrar y es fácil ver que si ejecuto esto, efectivamente los resultados salen como se esperaría. Aquí tengo el blanco, aquí tengo otro blanco y aquí tengo otro blanco. Ese es el valor del parámetro SEP. Y el hecho de que esta línea haya salido en línea nueva se debe a que cuando el primer print terminó, aquí mandó a la pantalla el barra n que contiene el parámetro terminador end. Los parámetros SEP y end pueden utilizarse para cambiar este comportamiento. Por ejemplo, si aquí, después de, en el primer print, accedo al parámetro SEP por palabra clave y le digo algo como, quiero que en vez de un blanco valgas un asterisco, le digo SEP en esta llamada y solo en esta vale asterisco. Recuerden, cuando accedo por palabra clave estoy diciendo cuánto vale ese parámetro en esa instancia de la función. Si después la llamo de nuevo, cuando la llame de nuevo los parámetros en la nueva llamada quedan valiendo lo que valían por default. Si hago una cosa así, lo que estoy pidiendo es que en vez de utilizar un blanco para separar estas cuatro cositas, utilice un asterisco. La salida puede que no quede muy bonita, pero pueden ver que efectivamente muestra x dos puntos y en vez de un blanco un asterisco. Luego el valor de la variable x y luego de él un asterisco. Luego la cadena y o y dos puntos, un asterisco y el 20. No pone otro asterisco al final porque ahí ya terminó de mostrar toda la cadena y cuando termina de mostrar la cadena manda el barra n que es el valor del parámetro end. Por eso esta línea sigue apareciendo en línea nueva. Pero ven cómo simplemente indicando cuánto quiero que valga SEP, cambia el carácter o cadena de separación. Si acá le digo que en vez de un asterisco quiero que acceda un asterisco, un guión y otro asterisco, eso puedo asignar una cadena de caracteres en la variable SEP y también en la variable end. Cuando ejecute esto, la separación se da con la cadena asterisco, guión, asterisco, asterisco, guión, asterisco y asterisco, guión, asterisco. Y al final salta una línea porque eso es lo que vale el parámetro end, que no lo nombré. Entonces si no lo nombro queda valiendo su valor default. Aquí podemos jugar un poquito separando esto en dos prints para ver distintas posibilidades de combinación. Supongamos que aquí lo de utilizar SEP valiendo, por ejemplo, un asterisco, lo hago en la primera línea y en esta segunda digo que quiero que SEP, perdón, acá vamos a borrar algunas cositas, supongamos que en esta segunda llamada quiero que SEP, en vez de un asterisco, sea algo como, observen, un signo menos, otro signo menos y el signo mayor, como una flechita apuntando hacia la derecha pero con 3 caracteres. Observen, en esta estoy diciendo, quiero que cuando hagas esta visualización el separador sea un asterisco. Cuando hagas esta, quiero que el separador sea esta flechita. Cuando hagas esta no digo nada, así que, y además no hay nada que separar porque es una cadena sola lo que está mostrando. Ahí el separador es el blanco por default. Y en los tres, el valor de end es barra n. Cuando ejecuto el programa, observen que en la primera me está separando los valores con un asterisco, en la segunda me está separando los valores con una flechita, en la tercera no hay separador porque hay una cadena sola, pero en las tres se produjo un salto de línea.
Acá el end vale barra n, acá también y acá también. Por eso este mensaje de paso aparece a una línea de distancia de la palabra finalizado. Observe, insisto, cuando llamo a la función print, y cambio el valor de sep, ese cambio solo tiene efecto dentro de la propia llamada en particular. Cuando llamo de nuevo, sep vuelve a valer blanco y yo puedo cambiar de nuevo el valor de sep por otro valor. ¿Qué pasaría si aquí, en la primera, decido también acceder al parámetro end y decirle que en lugar de un barra n, supongamos que le diga, en lugar de un barra n, quiero que uses un blanco como terminador? ¿Lo ven? Aquí estoy diciendo, cuando termines de mostrar la primera línea, al final de ella, no saltes a la línea que sigue, sino que en la misma línea en la que estabas, pone un blanco y termina. Eso va a provocar que esta línea no salte a la línea, este print, no comience su ejecución en la línea siguiente, sino en la misma línea donde terminó la anterior, porque acá maté el barra n que tenía por default el parámetro end. Si aquí ejecuto, vemos que efectivamente esta es la salida del primer print, que es esta parte. Se usó como separador en ese primer print un asterisco, que es lo que dice acá, y cuando terminó de mostrar el valor 10, ahí, donde ahora está el cursor, que debería poner un barra n por default, en vez de barra n le estoy diciendo no, ahí deja un blanco. El blanco que estamos viendo ahí es el valor de la variable end en la primera llamada a print. Luego comienza a ejecutarse el segundo print, pero como el anterior no saltó de línea, el segundo print comienza en la misma línea donde terminó el otro, al lado. En este caso, esta es la cadena que visualiza el segundo print. Y ahí en esa cadena el separador es menor, menor, mayor, este símbolo, para separar a un pedacito del otro. Y como acá en esta llamada a print no dije nada de cuánto tiene que valer end, en esta llamada a print el parámetro end vuelve a valer barra n. Por lo tanto, al terminar de mostrar este 20, salta una línea y esta palabrita finalizado aparece en línea nueva. Para este print finalizado, sep vuelve a valer blanco, end vuelve a valer barra n y al terminar de mostrar este mensaje el cursor se viene en la línea de abajo. Aquí podemos ver cómo se conjuga el uso de ambos parámetros en particular. Acá podría decirle, por ejemplo, en el segundo print, quiero acceder al parámetro end y quiero allí asignar un barra n seguido de otro barra n. En este caso le estoy diciendo, cuando termines de mostrar la línea que corresponde a este print, salta, pero no una línea sola, salta a dos. A dos líneas de distancia quiero que aparezca este mensaje que dice finalizado. Cuando hago ejecución, podemos observar que efectivamente hay un salto de línea de acá a acá y otro salto de línea de aquí a aquí. Deja una línea en blanco por efecto de los dos barra n que se ven allí. Esto es directamente aplicable a la función print a partir de el acceso a sus parámetros sep y end por palabra clave. Estos dos parámetros están disponibles para los programadores Python y es cuestión simplemente de saber cuál es el efecto que provoca cambiar uno, cambiar el otro o cambiarlos a los dos. Sep, su valor por default es espacio en blanco y puedo cambiarlo por otro que se usa para separar como carácter de separación o cadena de separación de los distintos tokens que la función muestra a pedido del programador. Y end contiene por default el carácter de salto de línea y puede contener cualquier cadena que el programador o carácter que el programador prefiera para ser utilizado como terminador de línea cada vez que print finaliza de mostrar lo que se le pidió mostrar. Lo que acabo de mostrar en ejecución en PyCharm muestra una aplicación práctica inmediata del efecto de cada uno. La tercera técnica que Python provee para hacer manejo de invocaciones a funciones con posibilidad de
no enviar algún parámetro o enviar más parámetros que los que en principio la función espera, es la que se denomina parametrización por lista de longitud arbitraria. En rigor, es una técnica que una vez explicada es bastante simple de implementar y solo hay que acceder a los detalles. Se puede hacer que una función acepte, al ser invocada, un número arbitrario de parámetros del lado actual. Cuando llamo a la función, a hacer como pasa con las funciones min y max. Mandarle, en principio, tantos parámetros como quiera y que la función acepte a ese número arbitrario de parámetros sin problema técnico y los procese. El truco, es que los parámetros que le lleguen a la función de esta forma, le llegan en forma de tupla. Lo que hay que hacer del lado formal de la función es avisarle a la función que pueden llegar a venir muchos parámetros más de los que en principio están previstos, pero que uno de los parámetros formales de la función tiene que estar preparado para aceptar que le venga un gran número de parámetros todos juntos en una secuencia. Y el truco consiste en hacer que el último parámetro posicional que la función tenga, el último parámetro que no esté asignado por default dentro de la función, se defina con un asterisco delante de su nombre. Al hacer esto, le estamos diciendo a la función que ese último parámetro es una tupla y en esa tupla se van a almacenar los valores que el programador envíe del lado actual cuando llame a la función y mande una cantidad arbitraria de valores, uno seguido del otro, con comas. El resto es ver cómo se hace para hacer la definición y cuáles son las técnicas para procesar esto. Aquí es posiblemente más fácil explicar lo hecho que un ejemplo funcionando que explicarlo en forma teórica. Aquí tenemos una función que se llama procesar notas. Y esta función está preparada, si se fijan bien, para recibir 3 parámetros. La función define no un número infinito de parámetros formales, define 3. Uno se llama nombre, posicional, o sea, no tiene valor default. El otro se llama nota, también posicional, no tiene valor default. Y el tercero también es posicional porque no tiene valor default, pero se define con un asterisco adelante. Al definirlo con un asterisco adelante, le estamos diciendo a la función que en rigor ese parámetro es una tupla. Y podría esa tupla, o bien, no tener ningún valor adentro, si el programador no manda ningún parámetro adicional, o podría tener tantos valores adentro como parámetros adicionales haya enviado el programador cuando invocó a la función. La idea general de esta función, ¿cuál es? En la variable nombre viene el nombre de un estudiante. En la variable nota viene la nota final que ese estudiante obtuvo en el cursado de una asignatura universitaria. Y eso sería todo lo obligatorio. Cuando se llame a esta función, observen, podemos llamarla, como se ve a la derecha, por su nombre, procesar notas, y enviarle por lo menos 2 parámetros obligatoriamente. Un parámetro para que calce en la variable nombre y otro parámetro para que sea asignado en la variable nota. Esos 2 son obligatorios porque son posicionales y no tienen valor default. Entonces, si la llamo así, que está bien, Carlos se asigna en nombre. La variable nota toma el valor 9 que mandé como segundo parámetro y ahí cerro el paréntesis. Si hago eso, cierro el paréntesis allí, no mando ningún parámetro extra o adicional, entonces el parámetro args, que es una tupla, se define o se inicializa como una tupla vacía, es decir, una tupla cuya longitud es 0 porque no tiene ningún elemento adentro. Está el parámetro, pero quedó valiendo tupla vacía. Fíjense cómo se hace el procesamiento típicamente. La primera parte de la función se suele dedicar a procesar los parámetros posicionales obligatorios. Acá pongo un print que dice cómo se llama el alumno, informo de quién son las notas que estoy por mostrar y muestro el nombre. Y acá muestro la nota final, que es el otro valor obligatorio que la función tiene que tener. Hasta acá la parte obligatoria. Eso lo va a hacer siempre la función. Y luego recurrimos al simple truco
de preguntar por la longitud de la tupla llamada args. De paso aclaro que ese parámetro se puede llamar como quieran. Yo aquí lo llamé args como abreviatura de argumentos o parámetros, pero el programador puede ponerle a este parámetro el nombre que se le antoje sin ningún tipo de restricción. El truco es preguntar si la longitud de esa tupla es diferente de 0. Si la longitud es diferente de 0 es porque hay adentro algún valor vino. Pero si la longitud es 0, como en este caso, aquí, a esta pregunta va a contestar falso. Si a la pregunta contestamos falso es porque la tupla estaba vacía. En ese caso el if sale de largo y no ejecuta nada de lo que está en su rama verdadera. Si a esta pregunta se contesta falso, la función termina allí sin hacer más nada. Y ese es el efecto que va a provocar si la llamo en la forma que la llame acá. Se va a mostrar notas del alumno Carlos, nota final 9 y nada más, porque esta parte no se va a ejecutar. Pero observen que aquí llamo de nuevo a la función procesar notas y le mando 5 parámetros en lugar de 2. 2, que son los que están puestos allí en azul oscuro, son obligatorios. Juan, que va a parar al parámetro nombre, y 8, que va a parar al parámetro nota. Esa es la parte obligatoria que la función va a procesar aquí adelante. Juan y 8. Y acá mandé un 10, un 6 y un 7, que son parámetros extra. ¿Qué hace Python con esos 3 valores? Los guarda dentro de la variable args, que al tener un asterisco allí, de alguna forma le está diciendo a Python que ese parámetro es una tupla, que se puede expandir a medida que va recibiendo parámetros de esa función. Estos 3 valores se asignan en esa tupla. El 10 en el casillero 0 de la variable args, el 6 en el casillero 1 y el 7 en el casillero 2. Y en todo caso, en esta tupla, el primero será el 10, el segundo será el 6 y el tercero será el 7 por orden de llegada. En ese caso, entonces, la tupla quedaría con longitud igual a 3, porque tiene 3 valores almacenados. Entonces acá mostraría Juan el nombre, 8 la nota final, y acá pregunta si la longitud de esa tupla es diferente de 0. Como la longitud en este caso sería igual a 3, efectivamente contestaría verdadero, es distinta de 0, y en ese caso muestra este mensaje adicional que dice otras notas ingresadas, como podrían ser por ejemplo los parciales que este alumno rindió, y con un for itero sobre esa tupla y voy levantando una por una las notas que se encuentran en ella para mostrarlas con un mensajito especial. Acá le decimos for d in args, es decir, la variable d va a ir tomando a razón de una por vuelta las notas que se encuentran dentro de la variable args. En la primera vuelta de este ciclo, d toma el valor 10 y muestra nota parcial 10. En la siguiente vuelta toma el 6, nota parcial 6, y en la tercera y última vuelta toma el 7, nota parcial 7 y termina. Cuando este for termina, la función termina y con ello se procesaron los 5 valores que se mandaron como parámetro. Este mismo ejemplo lo tengo definido aquí, el mismo, lo tengo definido aquí en PyCharm. Pueden observar tal cual la misma función, con la parte, la parte obligatoria aquí y la parte de procesamiento de los parámetros extra aquí. El truco, preguntar si la tupla, esa que se ve allí arriba, esta tiene longitud diferente de 0. Si la tiene, procesar lo que tenga esa tupla, por ejemplo, con un for iterador o como quiera el programador. Aquí la llamo con 2 parámetros, aquí la llamo con 5 y se ejecuta el programa. Podemos observar que efectivamente aquí sale la primera parte, la que corresponde a esta llamada simple, ahí, y la salida que se ve aquí debajo es la que corresponde a esta llamada simple. Y observen que esto es simple cuestión de, bueno, si aquí hago algo como coma 8, 8 de nuevo, 5, 3, observen que estoy mandando un elevado número de parámetros que en principio la función no tiene previstos. De hecho, los 2 primeros son obligatorios y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parámetros más. No hay ningún problema. Cuando ejecuto la función, aquí me los muestra todos y los parámetros efectivamente entraron, a pesar de que la función
en principio no tenía previsto más que 3 parámetros. Pero el truquito de que el último sea una tupla y este pequeño detalle que me permite acceder al contenido de la tupla y procesarla es lo que hace la magia de que parezca que la función está recibiendo o está pidiendo una lista de longitud arbitraria de valores. Simplemente el truco es que ahí se esconde una tupla. Y con eso terminamos la explicación de lo que tiene que ver con tratamiento especial de parámetros en el lenguaje Python.